Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre el reclutamiento de menores y sobre responsabilidad penal de niños en la guerra. Yesid, Valentina, este ilícito que consiste, palabras más, palabras menos, en la vinculación de niños y niñas a grupos o fuerzas armadas con el objetivo de que participen activamente en las hostilidades, se encuentra sancionado tanto por el Código Penal colombiano, que en su artículo 162 consagra el delito de reclutamiento ilícito, como por el Estatuto de Roma, que sanciona esta acción como crimen de guerra. Una pregunta más compleja es la de la responsabilidad penal de estos niños y niñas al cometer crímenes en el marco del conflicto. El reclutamiento es una práctica recurrente en los conflictos que en el último siglo han tenido lugar en distintas latitudes del mundo, desde el Congo, Ruanda, Myanmar, y Colombia no ha sido una excepción. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el país alrededor de 19.000 niños y niñas menores de 18 años fueron reclutados por las extintas guerrillas de las FARC entre los años 1996 y 2013. Y según informes como el de la Comisión de la Verdad o del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, esta cifra es aún mucho mayor si se consideran los niños y niñas reclutados por otros grupos armados. En efecto, Valentina, el reclutamiento ha sido una práctica recurrente en el conflicto armado de Colombia. Esto explica que uno de los 11 macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, el 007, y una de las 10 secciones del informe de la Comisión de la Verdad, denominado No es un mal menor, tengan por objeto esclarecer las causas y consecuencias de este fenómeno. Una decisión que ha sido altamente controvertida por los miembros del antiguo secretariado de las FARC. La pregunta más compleja en este escenario es si la Jurisdicción Especial para la Paz abordará la cuestión de la responsabilidad penal de estos niños y niñas. Además, el reclutamiento forzado es una práctica criminal que aún persiste en Colombia. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre los años 2022 y 2024, el reclutamiento ha aumentado en el país y preocupa particularmente el uso de redes sociales como TikTok y Facebook como un medio de los grupos armados para interactuar con los niños y niñas de Colombia. Dada la actualidad y la importancia de este tema, les propongo, Valentina y Camilo, que sin más preámbulos saludemos a nuestra invitada, Laura Tatiana Zambrano, candidata a doctora de la Universidad de Colonia en Alemania y profesora del Departamento de Derecho Penal y Criminología del Externado, quien precisamente investiga sobre este tema y podrá darnos muchos elementos para reflexionar críticamente sobre él. Bienvenida, Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan, pero muy especialmente al profesor Reyes, a Camilo y a Valentina. Me alegra mucho poder verlos de nuevo y conversar con ustedes nuevamente. Para comenzar, Laura, explícanos brevemente lo que es el reclutamiento, aclarando las diferencias entre la legislación nacional y la internacional en torno a este tema. Claro que sí. Yo pienso que es importante hacer primero una diferencia conceptual. Al referirnos al reclutamiento, nosotros podemos tomar ese término en sentido amplio o en sentido estricto. En sentido amplio es la manera en la que nosotros coloquialmente nos referimos a las situaciones en las cuales los niños entran en contacto con los actores armados o participan en las hostilidades de manera relevante en un conflicto. Pero digamos que es la forma de utilizar el término coloquialmente y funciona como una especie de categoría general dentro de la cual nosotros podemos ubicar diferentes especies. Una de ellas sería precisamente el reclutamiento en sentido estricto. Doctrinaria, jurisprudencial y legalmente se han ido diferenciando distintas modalidades en las cuales el reclutamiento se puede expresar en el mundo real. Se distinguen modalidades forzosas y se distinguen modalidades voluntarias. Entre las modalidades forzosas nosotros identificamos el reclutamiento en estricto sentido, es decir, cuando la persona es
llevada o incorporada a uno de los actores armados en contra de su voluntad, ya sea por la fuerza, por amenazas, utilizando violencia, o la conscripción, que es cuando se hace por fuerza de la ley, pero pues igualmente se considera una modalidad forzosa, y las formas voluntarias, es decir, cuando la persona, y en este caso el niño, voluntariamente se presenta y se alista dentro de uno de los actores armados. Actores armados podemos tener tanto las Fuerzas Armadas como los grupos armados organizados al margen de la ley. Pero además también se distinguen formas en las que no hay como tal una vinculación o una incorporación de la persona, digámoslo así, físicamente al actor, sino que el actor se sirve, digámoslo así, del comportamiento del niño de manera ocasional. Es lo que se diría es el uso o la utilización. Ese uso, esa utilización también puede ser voluntaria como puede ser forzosa, es decir, se exige la cooperación o la ejecución de cierta actividad por parte del niño, o el niño, por ejemplo, a cambio de remuneraciones o beneficios, pues presta su actividad, digámoslo así, voluntariamente. Ahí, digamos, doctrinariamente tendríamos que tener la discusión, es uno de los problemas que se presentan, y es si existe realmente voluntad por parte de los menores de edad para vincularse efectivamente o prestar su consentimiento para colaborar con esas organizaciones. Digamos que doctrinariamente también se han identificado otras variantes como el nacimiento en el grupo armado, pero para nuestro contexto de momento no son muy importantes. ¿Esto qué significa? Que estas conductas se conciben de manera independiente. Puede haber reclutamiento sin que necesariamente haya uso, o puede haber uso sin que necesariamente haya incorporación. Entonces, no necesariamente siempre estaremos en un evento en el que el reclutamiento lleve necesariamente a la utilización o a la participación del niño en las hostilidades de manera relevante. En el contexto internacional y en el contexto nacional, nosotros vamos a tener diferentes fuentes que normativamente nos van a indicar qué es el reclutamiento en sentido lato en este caso, o las diferentes formas en las que los niños se pueden vincular con los actores y el conflicto armado. Digamos que yo quisiera centrarme en esta ocasión en las que directamente hacen mención de los niños y específicamente se refieren al tema del reclutamiento en sentido lato. Es decir, nosotros vamos a ver muchas normas que no necesariamente se aplican a los niños o que no necesariamente, es decir, que cubren tanto la situación de los niños como los adultos. Yo preferiría dejarlas de lado de momento, como también, digamos, doctrinariamente se ha venido dando la discusión entre la relación, por ejemplo, entre esclavitud y reclutamiento. Sí existe, digamos, una conexión, pero preferiría en ese momento no centrarme en estas conductas, pues sería demasiado extenso. Tenemos, como lo dijo el doctor Urbano, el artículo 162 del Código Penal, es una primera referencia normativa en el contexto colombiano, y yo quisiera también referirme brevemente a la forma en la que la Jurisdicción Especial para la Paz ha descrito esta conducta dentro del macrocaso 007. A nivel internacional, las referencias que serían importantes serían los dos artículos de los protocolos adicionales 1 y 2 a los convenios de Ginebra, es decir, el artículo 77 y el artículo 4, numeral 3, literal C, del protocolo segundo, el artículo 38 de la Convención de los Derechos de los Niños y el protocolo facultativo relacionado con el conflicto armado, los niños en el conflicto armado, los primeros 4 artículos, y las dos normas que encontramos en el Estatuto de Roma, el artículo 82B26 y el artículo 82E7. Cuando nosotros, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de que el reclutamiento, digamos, puede expresarse de diferentes maneras, vamos a ver que está descrito en estas normas utilizando diferentes conductas o haciendo alusión a diferentes verbos rectores. Como nosotros lo tenemos configurado en el artículo 162, hablamos de que con ocasión al conflicto armado, es decir, tenemos un elemento contextual, reclute, utilice u obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades a todas las personas menores de 18. Entonces, aquí vendríamos a tener esa discusión de qué se entiende por reclutar, qué se entiende por utilizar, qué se entiende por obligar. Esta palabra utilizar fue introducida realmente en el año 2021 para precisamente darle más claridad a cómo tenía que ser interpretado este artículo. Cuando el artículo se redactó en su forma original, no incluía esta expresión. De manera, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se estableció que dentro de ese artículo todas las conductas anteriormente mencionadas estaban descritas, es decir, tanto las formas voluntarias como las formas forzosas, y el uso igualmente estaba comprendido. Una particularidad que tiene ese artículo es que habla de participar en las hostilidades de manera directa e indirecta. Eso es una situación muy especial del Código colombiano, porque normalmente en el ámbito internacional se habla solamente de participación directa o de participación activa, pero la participación indirecta no se suele incluir.
digamos que esa es una de las principales diferencias que podemos empezar a señalar con relación a cómo está concebido internacionalmente. El tema de la participación, pero también los sujetos. Cuando nosotros consideramos las normas que se refieren al conflicto armado internacional, vamos a ver que no están cubiertos todos los sujetos que dentro del contexto colombiano estarían. Como se trata de un artículo que no nos dice específicamente a quién se refiere, pues entendemos que cualquier sujeto dentro del conflicto armado internacional podría cometer la conducta de reclutamiento. En los contextos del conflicto armado internacional, por lo menos las obligaciones se entienden dirigidas a las Fuerzas Armadas y no a los grupos armados al margen de la ley. Es una característica propia del conflicto armado internacional. Adicionalmente, pues tendríamos también que diferenciar los tipos de conductas. Ya dijimos que en el contexto del Código Penal colombiano, pues entendemos todas las modalidades descritas anteriormente como comprendidas, pero en el contexto internacional, sobre todo en el ámbito del conflicto armado internacional, y especialmente me refiero al caso del artículo 77 del protocolo adicional 1, el reclutamiento voluntario, el alistamiento voluntario se entendería permitido, no sería una conducta proscrita por este protocolo. Me ha quedado claro que es un tema extenso y complejo, sobre todo además por lo delicado que puede llegar a ser desde el punto de vista de las víctimas en este caso. Pero quisiera centrarme en un par de puntos de lo que tú has dicho. En primer lugar, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, ¿cuáles son las implicaciones de reclutamiento forzado, tanto en el ámbito internacional, si me puedes hacer una referencia breve, como en el ámbito nacional? Bueno, en el ámbito, claro, el problema de la responsabilidad es un problema supremamente delicado, se discute en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, y digamos que tendríamos que verlo con relación a la situación de los mayores y de los menores de 18 años. Tenemos el problema de que las personas que son reclutadas, sea que estemos frente a la situación de niños menores de 18 años o personas que fueron reclutadas siendo niños pero que se presentan ante la justicia siendo ya mayores, pues tenemos una situación muy especial, y es que se trata de personas que son víctimas y a la vez victimarios. Entonces, en el caso de los niños, internacional y nacionalmente se ha discutido la posibilidad de pronto de excluir la responsabilidad penal de plano. Es un tema complicado porque al mismo tiempo que son víctimas, son victimarios, y hay que darle una respuesta a las víctimas de los niños soldados que también pues tienen derechos que deben ser protegidos. Entonces, a nivel internacional, el Estatuto de Roma ha tomado una decisión jurisdiccional diciendo simplemente: yo no tengo competencia frente a los actos que cometan las personas menores de 18 o los actos que siendo personas adultas cometieron siendo menores de 18 años. Pero tenemos que tener en cuenta que es una decisión jurisdiccional. No nos está diciendo de fondo si está de acuerdo o está en desacuerdo con la responsabilidad de los menores de edad. En el contexto colombiano también se dio esa discusión, y la Corte Constitucional en su momento dijo que excluir de plano la responsabilidad de los menores de 18 años, por más que hubieran sido víctimas de reclutamiento en sentido lato, pues era también una decisión, digamos, precipitada, y que no se podían dejar de lado los derechos de las víctimas. Es decir, sí se tiene en cuenta la situación del reclutamiento y se va a tener en consideración muchas otras circunstancias, como por ejemplo la edad o la madurez psicológica de la persona, las circunstancias en las que se da el reclutamiento, las experiencias del niño, digamos, al interior del grupo armado, o del actor armado en general, pero no vamos a poder llegar a la conclusión de que la responsabilidad está excluida. Sí hay responsabilidad, pero digamos que tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones. En el segundo caso, las personas mayores de 18 años, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, responden penalmente. La jurisdicción internacional, la Corte Penal Internacional, digamos que ahí se podría plantear la discusión en el ámbito de las circunstancias eximentes de responsabilidad que están en el artículo 31 del Estatuto de Roma. Es decir, se podría presentar como una forma de enfermedad o de deficiencia mental, o como una forma de coacción. Es más o menos la forma en la que más fácilmente se podría encuadrar la situación de los niños soldados en ese contexto. Pero obviamente eso implicaría tener que probar que se produjo la circunstancia eximente de responsabilidad con todos los requisitos y con todas las arandelas que la Corte Penal Internacional exige. En el contexto colombiano, de manera muy similar, las personas pueden hacer uso de los mecanismos que da el Código Penal, y en el caso de la JEP, pues acogerse a los mecanismos que la JEP también ofrece para cualquier otra persona que, digamos, hace parte del conflicto armado. Y lo que de pronto podría presentarse es que en el momento de la imposición de la pena se tenga en consideración la situación del reclutamiento para, pues, hacer algún ajuste punitivo. ¿Qué caso o casos relevantes recuerdas tú que haya abordado la Corte Penal Internacional sobre este tema?
Bueno, la Corte Penal Internacional tuvo hasta hace más o menos recientemente el caso de Dominic Ongwen. Dominic Ongwen fue un niño soldado, fue reclutado, unos dicen que a los 9, otros que a los 14 años, por un grupo armado en Uganda que se llama el Ejército de Resistencia del Señor, Lord Resistance Army. Es un ejército que surgió entre los años 80 y 90. Inicialmente, digamos, pues querían actuar en contra del gobierno de Yoweri Museveni, pero digamos que su actividad se terminó desbordando y hoy actualmente, todavía hoy, sigue siendo un grupo organizado al margen de la ley con muchísima relevancia. ¿Qué es particular sobre el caso de Dominic Ongwen? Dominic Ongwen, siendo reclutado, experimenta todas las situaciones y todas las vivencias que caracterizan, digamos, normalmente los reclutamientos en estos escenarios de los niños. Es decir, es expuesto a una inducción muy cruel, se le da entrenamiento militar desde muy temprana edad, observa también cómo personas que tratan de escapar del grupo armado son asesinadas o son castigadas por parte del grupo armado. Sin embargo, eso no es obstáculo para que él ascienda dentro del grupo armado y llegue a ocupar una posición muy prominente como, si no me falla la memoria, como comandante de brigada, la brigada Cinia. Es decir, un alto rango dentro de la organización, creo que después de el líder principal, que es Joseph Kony, por cierto, a quien le confirmaron cargos recientemente. La defensa de Ongwen trata de presentar durante el proceso el hecho de que fue reclutado como niño soldado y trata de asociar esta conducta a la presencia precisamente de una enfermedad o deficiencia mental que pues impide que comprenda y que impida que pueda organizar su conducta correctamente. Y también trata de alegar otra defensa que se contempla en el artículo 31, que es la de la coacción. Finalmente, aunque todos esperábamos que esa va a ser una oportunidad, pues digamos, para la Corte Penal Internacional de examinar el tema de las causales y eximente de responsabilidad de fondo, pues la situación no llegó a tratarse en la profundidad que nosotros hubiéramos querido, porque la defensa tiene muchos problemas para probar ambas situaciones. En el caso de la enfermedad mental, no lograron establecer correctamente que esa causal, digamos, estaba afectando a Dominic Ongwen en el momento en el que se produjeron los hechos. Se rehusaron a que fuera valorado por especialistas de la Corte en su momento. Muchos especialistas, los pocos que lo lograron examinar, llegaron a la conclusión de que pues, no existía tal enfermedad mental ni tal defecto. Es decir, la Corte termina descartando esta causal por esas razones. Y en el caso de la coacción también se puso en consideración y se cuestionó el hecho de que, a pesar de haber sido reclutado como niño soldado, logró un muy alto rango dentro de la organización. Entonces, ¿hasta qué punto hay coacción o hasta qué punto no tenía posibilidad de ejecutar otra conducta siendo un líder de brigada? Más aún cuando los actos cometidos y que fueron, digamos, objeto de la investigación de la Corte fueron precisamente realizados como comandante de brigada, es decir, no ocupando un rango inferior. Entonces, desafortunadamente, pues esto fue una situación que se presentó en la Corte, pero que el argumento, digamos, del niño soldado de fondo no se llegó a tratar de manera suficiente. Doctrinariamente también se menciona un argumento adicional que es el adoctrinamiento, pero digamos que eso es un argumento que no se logra encuadrar perfectamente dentro de las causales del artículo 31, entonces tampoco, digamos, se pronunció al respecto, a pesar de que, digamos, es un problema que sí se menciona en la doctrina. Laura, ¿cómo percibo que tú crees que debía haber un desarrollo mayor por parte de la Corte Penal? ¿En qué dirección crees que debió haber sido? ¿Y cómo crees que esa falta de profundidad en la exploración en el análisis, en la consideración, de la condición de niño soldado de Ongwen puede impactar el proceso de transición en Colombia, el macrocaso 007 y cómo debería resistir o responder la Jurisdicción Especial para la Paz de una manera que fuera más completa y adecuada? Uy, pues esa pregunta sí es bastante difícil. A ver, en cuanto a la situación de Ongwen, pues digamos que hubiera sido una muy buena oportunidad para que la Corte hubiera empezado, digamos, a dar lineamientos y aclarar su postura frente al artículo 31 de las causales de eximentes de responsabilidad. El análisis fue muy superficial y, digamos, fue precisamente centrado a las falencias probatorias de la defensa en ese caso. No hubo, digamos, como argumentos de fondo que nos permitieran en un futuro entender
cómo se plantean esas causales, qué requisitos debe tener cada una. No sabemos cuál es la opinión de fondo de la Corte al respecto. Entonces, y digamos que también el tema del adoctrinamiento hubiera sido una interesante oportunidad para plantearlo y discutirlo, pero pues ya como decía, no se discutió. En el caso de la JEP, pues precisamente lo que la Corte jurisdiccionalmente resolvió no nos dice suficiente a nosotros en el contexto colombiano sobre qué hacer en cuanto materialmente o sustancialmente la responsabilidad de los niños soldados y de los antiguos niños soldados, digamos, ya procesados como adultos. Entonces, para los menores de 18 años, la Corte simplemente, la Jurisdicción Especial para la Paz simplemente ha dicho que pues no tiene competencia en las diferentes normas que regulan la situación de la Corte y el actuar de la Corte, digamos, se ha dicho que no hacen parte, digamos, de la competencia de la Corte, y lo que se hace en ese caso, si no estoy mal, es remitirlos al ICBF y pues incluirlos en las listas del caso 007 para precisamente llevar el conteo de las víctimas de reclutamiento. Y pues en el caso de las personas mayores tendremos que ver cómo se manifiesta esto en el momento de determinar las sentencias, porque como tal, causal de exclusión de la responsabilidad en la JEP tampoco es. Entonces, lo que podría pasar es que en el momento de imponer la pena se tenga en consideración pues los antecedentes de la persona. Es más, si no estoy mal, y de pronto me corregirán, actualmente la situación del señor Rodrigo Londoño Echeverría Timochenko, si no estoy mal, él es una persona que también se vinculó a las FARC siendo un menor de edad. Entonces, se termina presentando, por ejemplo, en el caso de este señor, una situación muy similar a la de Ongwen, una persona que de pronto se vincula siendo menor de edad, pero que logra escalar dentro de la organización y ocupar una posición pues muy prominente. Y siendo menor de edad, se alista voluntariamente. Eso también nos pone a nosotros sobre la mesa la discusión del alistamiento frente al reclutamiento forzoso. En el contexto colombiano, digamos que el alistamiento o la voluntad del niño no tiene mayor significado, no tiene mayor relevancia. El niño no tiene capacidad de expresar, digamos, una voluntad en ese sentido que sea, pues, vinculante. Entonces, cuando se trata de una persona de 17 años, es decir, no es una persona como Dominique Ongwen de 9 años que fue reclutado a la fuerza. Es decir, ¿cómo tratamos esas diferencias entre los diferentes casos, entre los casos individuales de niño soldado a niño soldado? No deberían tener el mismo tratamiento, dicen algunos, pero igual es una situación que no se ha zanjado. Hay que esperar a ver qué hace la JEP en el futuro y cómo terminan pues considerando esa situación, si es que la van a tomar en cuenta o no. Laura, me gustaría profundizar un poco en el concepto que tú mencionaste de adoctrinamiento. ¿Cómo ha manejado la doctrina ese tema? ¿Lo asimila alguna causal de ausencia de responsabilidad? ¿Como inmadurez psicológica? ¿Qué ha planteado la doctrina sobre ese tema? Pues el adoctrinamiento, es que ese es el problema con el adoctrinamiento, es justamente que no parece encuadrar dentro de ninguna de las causales que existen normativamente. Entonces, no es una enfermedad mental, pero sí implica que la persona ha crecido o ha sido socializada dentro de un ambiente muy específico que hace que su visión del mundo no sea exactamente igual que la de todos los demás, digamos, que hacen parte de la sociedad civil. Entonces, no es como tal una situación de enfermedad mental o de discapacidad mental o olvidé la forma en la que lo menciona la Corte Penal Internacional. Pues no es una situación, en todo caso, que podemos encuadrar ahí. Pero la doctrina lo que dice es justamente eso tendría que tener algún significado, alguna relevancia. En el contexto de nosotros, no sé, de pronto dentro del marco del artículo 33, pero igual es muy difícil. Es decir, es una situación que materialmente se está presentando y que está teniendo incidencia en el comportamiento de los niños soldados, siendo menores y siendo mayores de 18 años, es decir, reclutados, pero que continúan cometiendo crímenes después de alcanzar la mayoría de edad, pero que no sabemos todavía muy bien cómo encasillar dentro del ordenamiento normativo, cómo alegarlo, cómo argumentarla dentro de un proceso. Bueno, ¿y tu posición sobre esto cuál sería? ¿Diminuente punitivo, ausencia de responsabilidad? ¿Lo vemos en cada caso? Yo pienso que es una situación que debe verse en cada caso. En ese sentido, sí estoy de acuerdo un poco con lo que la Corte Constitucional ha dicho en el caso colombiano. Decir de plano que los niños no responden, pues eso efectivamente vulneraría los derechos de las víctimas, pero sin duda se encuentra en una situación muy particular que tiene que estimarse. Yo pienso que sobre todo hay que ponerle atención a la forma en la que nosotros vamos a llegar a una u otra respuesta. Actualmente, doctrinariamente se está tratando de revivir la discusión en el ámbito internacional. Ya dijimos que la Corte Penal Internacional, pues digamos por temas de jurisdicción no se refiere al caso de los niños menores de 18, pero incluso en ese evento, digamos, la doctrina ha estado tratando de revivir la discusión y lo ha hecho de la mano de un argumento que yo no sé qué tanto me gusta.
es un argumento que viene o es un concepto que viene de las ciencias sociales, que es el de la agencia. Decir que los niños soldados tienen agencia es un poco difícil por la situación especial en la que ellos se encuentran. Técnicamente todas las personas tenemos algún grado, algún margen de agencia, algún margen de control de la situación, tenemos la posibilidad de organizar, de adecuar nuestra conducta hasta cierto punto, pero estamos hablando de situaciones supremamente coercitivas. Entonces, si se utiliza eso como la base o como el argumento de base para decir que se tiene que considerar la responsabilidad penal de los niños, yo lo veo muy complicado, porque la agencia nos da la base, pero no nos da límite, mejor dicho. No nos dice hasta dónde llegar, no nos dice con qué sentido imponer las penas o los castigos que se vayan a imponer en el caso de los niños soldados, no nos dice cómo limitarlo. Entonces, yo pienso que si esa discusión se va a volver a tomar en cuenta en el ámbito internacional, tiene que ser con un fundamento de base diferente, con un criterio distinto, que nos permita no solamente justificar la razón de la imposición del castigo, pero que también nos permita limitarlo y decirlo hasta dónde lo vamos a llevar y cuál va a ser el objeto de ese castigo. Al final, prácticamente que volvemos a caer en una discusión similar a la de la teoría de la pena que nosotros tenemos en nuestro contexto, pero pues digamos aplicada al ámbito internacional y concretamente al caso de los niños soldados. Un argumento adicional que también es necesario considerar es que actualmente la Corte Penal Internacional a mí me parece que no tiene los mecanismos necesarios para pues precisamente presentar niños soldados, procesarlos y pues lidiar con las situaciones especiales que se tienen que tener en cuenta cuando son niños los que se están presentando ante un juez. Creo que esto ha sido apenas un pincelazo de un tema de complejidades muy profundas. Creo que empezamos con este panorama, esta descripción tan interesante que nos planteabas entre cómo está regulado el reclutamiento en el ámbito internacional. Laura, creo que este tema tiene unas complejidades muy profundas. Este ha sido un pincelazo. Podríamos haber dedicado todo un episodio solo a hablar de reclutamiento, de esta clasificación que tú hacías para comparar un poco la legislación nacional con la internacional, identificando la conducta sancionada, si es solamente la vinculación, si es o cuando tiene un carácter forzoso, la edad que tienen los niños, 18, 15, cuáles son los grupos que pueden ser considerados como sujetos activos de este delito, el tema de la utilización. Por su parte, luego, el tema de la responsabilidad tiene muchas otras aristas. ¿Qué pasa con los niños que han cometido delitos mientras están como parte de estos grupos armados tras haber sido reclutados? ¿Cuál es la diferencia si fueron reclutados o se enlistaron, verdad? Si hay voluntariedad o si fue forzoso, si una voluntariedad de ese tipo puede existir o no, cuáles son las diferencias en el ámbito nacional e internacional, qué deberíamos hacer para procesarlos cuando son niños, qué deberíamos hacer para procesarlos cuando son adultos, cuál debería ser la respuesta del derecho penal frente a si es un excluyente, un atenuante, etcétera. De manera que creo que esto nos da para muchas otras conversaciones, y qué interesante saber que esto ha sido la agenda de investigación que has llevado por varios años. Y por eso, para cerrar, a mí me gustaría, además de invitar a nuestros oyentes a que lean las cosas que tú has escrito y seguirás escribiendo sobre estos temas para que puedan profundizar, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a identificar que esta era tu agenda de investigación? ¿Por qué decidiste hacerla en Alemania? ¿Y cuál sería como el mensaje para las personas que están interesadas en hacer una carrera o hacer una formación investigativa de nivel de maestría, de nivel de doctorado, para los estudiantes de nuestros posgrados, pero también para los estudiantes del externado y de otras universidades que tengan interés de formarse? ¿Cómo encontraste este fabuloso y complejo tema? Pues yo encontré el tema prácticamente que por casualidad. En el momento en el que yo estaba haciendo mis estudios de maestría, el tema de Ongwen estaba precisamente en furor y era el tema de discusión en la Corte Penal Internacional en ese momento. Entonces, digamos que lo empecé a trabajar en la maestría y lo continué trabajando en el doctorado, pero con una perspectiva un poco diferente. Pero yo creo que a la hora de escoger un tema de investigación, sea de maestría o sea de doctorado, más allá de pensar en pues obviamente la importancia práctica es muy relevante, o si se ha dicho mucho o muy poco sobre el tema, tengo la capacidad de hacer un aporte en esa área, o definitivamente es un tema, digamos, que está más bien ya decantado y claro. Yo pienso que lo más importante es escoger un tema que a la persona le apasione mucho, le parezca muy interesante, le atraiga mucho, porque es un tema con el que uno va a convivir por muchos años, en muchas ocasiones, por toda la vida. Entonces, casi que como con el criterio de escoger pareja, prácticamente, porque
por lo menos 3, 5 años vas a estar pegado a él, entonces mejor que te guste y no que no te guste, porque si no va a ser una tortura. Seguramente de pronto no se podrá ni terminar la investigación si el tema es una cosa que uno no le desagrada. Entonces yo sí pienso que además de considerar los argumentos racionales y ver las cosas con una perspectiva objetiva, y también tiene que entrar un poquitico el argumento del corazón, porque también yo pienso que en la academia no hay nada dicho. Incluso los temas que se ven ya, digamos, supremamente claros, supremamente decantados, siempre hay algo nuevo que revisar, siempre hay algo nuevo que cuestionar. La situación, el contexto está cambiando constantemente y nos hace a nosotros tener que revisar cosas que para muchos ya parecían claras. Es decir, siempre va a haber tela de dónde cortar, pero lo importante es que sea una experiencia que uno disfrute y que sobre todo también a uno le permita crecer como persona, y si en lo posible también uno puede ayudar a solucionar un problema práctico, genial, pero sobre todo tiene que ser algo que a uno le llegue un poco al corazón. De acuerdo, Laura, maravilloso. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Crimen y Castigo. Esperamos que no sea ni la segunda, sino que continúe, ni la última. Continúe siendo un espacio para que nos cuentes de tu investigación y para que hablemos de los temas de la realidad colombiana. Yesid y Camilo, como siempre ha sido muy provechoso compartir este espacio con ustedes, hablando sobre estrategias para sancionar y prevenir crímenes de guerra que afectan a la niñez. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha, o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.